doctor Jorge Barraca Mayral, especialista en terapias contextuales, sobre todo en lo que es terapia integral de pareja y activación conductual. Es psicólogo clínico en España y en los últimos 15 años ha mostrado un interés en el área de investigación en lo que son las terapias de tercera generación. Aprovechando su estancia acá en Lima, le agradecemos los momentos que nos va a dedicar unos cuantos minutos para respondernos unas cuantas preguntas sobre los modelos contextuales. Como primera pregunta quisiera que nos dé un comentario general de las terapias contextuales. Bueno, pues yo me animaría a decir que las terapias contextuales han sido revolucionarias en estos últimos años. Yo creo que ha aportado un vigor, un interés al marco en general de la intervención psicológica como hacía tiempo no se veía. Esa es mi impresión personal. Lo que pasa es que no lo achaco, no lo atribuyo a cosa de modas, a cosa de intereses cambiantes, como sí creo que ha pasado en otras áreas de la psicología. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, temas como la inteligencia emocional o la psicología positiva, que yo lo achaco más a circunstancias de interés colectivo. Mientras que las terapias contextuales o de tercera generación, como se han denominado sobre todo al principio, para mí se basan en unas investigaciones muy bien desarrolladas, con una buena base epistemológica, con un sustrato empírico investigador, con un buen desarrollo dentro del marco de las terapias basadas en pruebas o basadas en evidencia. Y por eso creo que ha sido una gran aportación, ¿no? Ya digo, desde el punto de vista de los que trabajamos en clínica, el interés también que ha habido por formarse, por conocerlas, por leer, ha sido muy notable, ha sido muy acusado, y considero que es porque han aportado realmente algo a la psicología clínica y seguramente a otros ámbitos, ¿no? Que han bebido bien de las fuentes de la psicología básica, en muchas investigaciones que lo han incorporado adecuadamente. Sí que hay algunas críticas o controversias al respecto de esto que estoy diciendo, pero desde mi punto de vista se ha hecho ese esfuerzo valioso, ¿no? Y por tanto mi impresión es muy positiva hacia esto, y creo, me atrevo a decir, voy a decir algo bastante aventurado, pero creo que es la impresión que después de la revolución de la psicología cognitiva en el ámbito clínico, quiero decir, la revolución que va a tomar el testigo es la de las terapias contextuales. ¿Usted considera que son realmente conductistas las terapias contextuales? Pues es también un tema muy debatido, un tema muy interesante. Desde luego sus críticos consideran que ha habido un salto injustificado desde el conductismo radical, recordar la terminología skinneriana, a las prácticas de la psicología contextual, las técnicas contextuales. De nuevo, yo tengo una opinión favorable, en este caso desde las terapias contextuales. Quiero decir que sí que creo que muchas de las cosas del conductismo han sido mejor entendidas en las terapias contextuales que como habían sido tradicionalmente, desde luego, en la terapia cognitivo-conductual. Algunas otras cosas se pueden discutir, y desde luego debería ser un ideal ese proceso siempre de basarse en estudios de psicología básica, bien fundamentados en principios de aprendizaje, que es como nació la terapia conductual, a lo que luego se está dando con las terapias contextuales. Pero bueno, el desarrollo de aprendizaje post-skinneriano, las teorías de Sidman en particular, ¿no? Las relaciones de equivalencia, pues yo creo que eran aportaciones que han absorbido ahora las terapias contextuales muy adecuadamente, y que por tanto se puede establecer esa línea claramente, ¿no?, entre desde el enfoque conductual como las terapias conductuales, y que las terapias contextuales se ascribirían realmente a esa rama. ¿Qué avances suponen las terapias contextuales dentro del conductismo a nivel aplicado? Pues a nivel aplicado estoy más convencido que lo que acabo de decir respecto a un nivel teórico, ¿no?, su encaje en el conductismo, ¿no? A nivel aplicado suponen aportaciones para los prácticos de siempre intuidas.
pienso yo, ¿no? Y de alguna manera aplicadas, puestas en práctica, aunque no había un sustrato, un fundamento que sirviera como para justificarlo. Ahora, afortunadamente, esas prácticas que hacemos en la clínica tienen una buena base. La teoría del marco relacional en particular, pero también en otros campos, ¿no? O desde otras bases, mejor dicho. Por ejemplo, en algunos temas específicos dentro de esto, de la práctica, yo diría que el tema del manejo de los valores, la incorporación de este aspecto a las terapias ha sido fundamental. Desde luego, el trabajo con el lenguaje natural, simbólico, en las terapias, que tradicionalmente en el conductismo no estaban tan claras, y que es lo que hace sobre todo uno en una terapia, pues hablar, ¿no? Entonces, un buen análisis funcional. En realidad diría que es una aportación, claro, de Skinner desde conducta verbal, pero es que se había llevado tan poco a la práctica que ahora, por ejemplo, ahora estoy pensando más en la psicoterapia analítica funcional, ¿no? En FAP, el trabajo que han hecho para que en ese desarrollo de la terapia se tenga un buen análisis funcional del lenguaje en base a conducta verbal de Skinner, me parece que eso para la práctica ha sido fundamental. De lo que estábamos haciendo, darle un buen fundamento. Así que me parece una grandísima aportación. Y luego, también, por último, para no extenderme mucho, seguro que reflexionando con más detalle podríamos extraer muchos otros aspectos de la técnica, yo hablaría de algunos ejercicios, prácticas, estoy pensando en los ejercicios experienciales, en el uso de las paradojas, en el uso de la intención paradójica, en el uso de los ejercicios experienciales, tan caros a la terapia de aceptación y compromiso, pero también se incorporan en otras contextuales. Quiero decir, todas estas cosas que eran prácticas que se usaban en la terapia y que ahora podemos incorporar con conocimiento, con base, ¿no? Con un buen fundamento, no con un eclecticismo teórico, sino práctico, que eso no es ningún problema, ¿no? Pues me parece una aportación valiosísima para la práctica clínica conductual. ¿Qué cree que ofrecen las terapias contextuales respecto a otros modelos de psicología aplicada no conductual? Vale, sí, me parece una pregunta que se puede enlazar un poco con la anterior y que también son muy interesantes, ¿no? Desde luego, otros modelos no conductuales han hecho cosas parecidas a las que están haciendo ahora las terapias contextuales. Por ejemplo, en la logoterapia de Viktor Frankl sería un buen ejemplo, ¿no? Hay un trabajo con aspectos de valores, hay un trabajo con intenciones paradójicas, también se utilizan las metáforas. No es que yo sea un especialista en logoterapia, pero vamos, eso es una cosa común y habitual en este proceder, ¿no? Sin embargo, cuando yo enseño cosas de terapias contextuales, mucha gente me habla de las asociaciones con la logoterapia. Otro ejemplo sería la Gestalt, ¿no? Otro modelo de otra tradición totalmente distinta, ¿no? Donde se hacen ejercicios del aquí y el ahora que podrían ser asimilados a ciertas prácticas de la terapia contextual, ¿no? Un ejemplo más, menos conocido. Hay varias, porque es más de mi campo, ¿no? En la terapia integral conductual de pareja también parece que hay asociaciones con estrategias sistémicas, ¿no? Que se ve también otra forma de hacer terapia no conductual, ¿no? Así que parece que hay unos paralelismos. Eso ha hecho que personas de esas áreas, de esas otras terapias, se interesaran y se acercaran a conocer las terapias contextuales. Lo que pasa es que suelen encontrarse una barrera, que es cuando se les habla de la base fundamentada en teorías de aprendizaje muy desarrolladas, novedosas, y un fundamento científico y empírico que no estaba en sus tradiciones terapéuticas. Entonces, bueno, y en la base explicativa, ¿no? También, eso hay que diferenciarlo. Así que ya digo, puede haber sido atrayente para algunas personas de esas tradiciones, puede que a lo mejor esas tradiciones se acerquen y puedan comprender mejor el ámbito contextual una vez que indaguen realmente en lo que quiere decir, y que de esa manera se produzca una cierta relación fructífera entre ellas, ¿no? Productiva, ¿no? Nosotros pudiendo aprovechar cosas de sus técnicas,
no de sus bases teóricas explicativas, claro, no de sus modelos, y ellos pudiéndose nutrir quizá de esos modelos de aprendizaje más fundamentados, más asentados en la tradición científica de la psicología. ¿Recomendaría a la comunidad de psicólogos llevar un taller de terapia integral de pareja como el que ha realizado recientemente en Lima, Perú? Sí, ya lo creo que sí, porque a pesar de que se puede aprender mucho leyendo los libros espléndidos, por otra parte, ¿no? de los autores originales de esta terapia, Christensen y Jacobson en particular, y muchos de sus artículos, ¿no? aparte de los manuales, creo que sin la práctica de un taller es muy difícil que muchas de las estrategias de las que ellos hablan puedan acabar de ser entendidas. Ejemplos como la unión empática y la separación unificada, las estrategias de tolerancia en particular, por bien descritas que estén en los manuales, nunca es igual que verlas llevadas a la práctica. Y en el taller además que hemos llevado a cabo, ¿no? Muchas gracias, por cierto, por vuestra invitación desde IPAC, ¿no? para poderlo ofrecer a todos los psicólogos de Lima, ¿no? o de otras partes del Perú que se han acercado a recibirlo. Han podido ver cómo un terapeuta en determinados roleplayings o a través de los vídeos que hemos empleado lleva a la práctica esas estrategias, esas técnicas, ¿no? y cómo responden de forma natural los pacientes ante esas circunstancias. Y a su vez ellos mismos han podido ponerlo en práctica en determinadas ocasiones y tener un mínimo, una mínima supervisión, claro, que si no, en sus propias consultas no iban a tener, ¿no? Y claro, a mí lo que me dice mucha gente cuando hacemos esto es que ahora que lo he visto me han aclarado las cosas, ¿no? de lo que leí, ¿no? porque mientras tanto era muy difícil. Recordaría aquí una frase preciosa de un libro de Marguerite Yourcenar que se llama Memorias de Adriano, un gran clásico de la literatura, ¿no? Como el narrador, que se supone que es el emperador Adriano, dice en un momento dado: yo leí de joven muchos libros, ¿no? me informé mucho, no voy a hacer la cita literal, por desgracia no lo puedo recordar, ¿no? Pero dice eso, ¿no? Dice: yo leí muchos libros y luego viví, dice, y luego la vida me aclaró los libros que ya había leído. Pues eso mismo es lo que pasa con los talleres, ¿no? Y yo en la terapia integral de pareja o en la activación conductual, que son las que más ilustro, ¿no? en estos talleres, pero creo que en todas, en psicoterapia analítica funcional, en AC, por supuesto en la terapia dialéctica conductual, la gente tiene que hacer talleres y tiene que tener supervisión, porque meramente con la lectura de los manuales es muy difícil que pueda llegar a hacer las cosas bien con sus propios pacientes en su consulta. Muy bien, agradecemos entonces los minutos que nos brindó para responder esas preguntas y esperamos que nuevamente en alguna oportunidad pueda venir a Lima. Por supuesto que sí, muchas gracias a vosotros por la invitación, por la oportunidad de haber dado esta formación y por supuesto por las futuras visitas que espero poder hacer.